¿Por qué Estados Unidos realmente lanzó la bomba atómica en Japón? Todos conocemos la historia, la que nos contaron en la escuela. Una historia tan simple como aterradora. En 1945, para evitar una invasión sangrienta y salvar cientos de miles de vidas, Estados Unidos tomó una decisión imposible: lanzar la bomba atómica sobre Japón para terminar la Segunda Guerra Mundial. Un acto trágico, pero necesario. Pero, ¿y si te dijera que esa historia, la que todos aceptamos, es solo una parte del rompecabezas? ¿Y si las explosiones que borraron del mapa a Hiroshima y Nagasaki no buscaban solo la rendición de Tokio? ¿Y si el verdadero destinatario de ese mensaje de fuego nuclear no estaba en Japón, sino en Moscú, y se llamaba Joseph Stalin? Hoy vamos a emprender un viaje a una de las decisiones más oscuras del siglo XX. Vamos a descubrir por qué el arma más terrible jamás creada no fue solo el último acto de la Segunda Guerra Mundial, sino el primer y más aterrador disparo de la Guerra Fría. La pregunta no es si la bomba terminó la guerra, la pregunta es, ¿qué guerra empezó? Capítulo 1. La historia oficial se rompe. La narrativa que todos hemos escuchado es potente. A mediados de 1945, con la guerra en Europa ya terminada, Japón se negaba a aceptar una rendición incondicional. Los cálculos del alto mando estadounidense eran brutales. Una invasión a las islas principales, la llamada Operación Downfall, costaría una cifra espantosa de vidas americanas, quizás 500,000, y millones de japonesas. Ante ese abismo, el presidente Harry Truman tomó la decisión que, según él, era la menos aborrecible: usar un arma nueva y devastadora para forzar un final rápido. Suena lógico, ¿verdad? Un cálculo terrible pero pragmático. Pero es justo aquí donde la historia oficial empieza a retorcerse, a romperse como la roca bajo una presión imposible. Para 1945, Japón ya estaba de rodillas, su economía destrozada, su capacidad militar aniquilada. Más de 60 de sus ciudades no eran más que ruinas humeantes por los bombardeos convencionales. Piénsalo, solo en una noche, en marzo de 1945, un ataque con bombas incendiarias sobre Tokio mató a más de 100,000 personas. Una cifra comparable a las víctimas iniciales de Hiroshima. Si ese nivel de destrucción masiva no había forzado la rendición, ¿por qué pensar que una bomba más, aunque fuera increíblemente más potente, sería el golpe definitivo? Y aquí la cosa se pone más interesante. Figuras del calibre de Dwight Eisenhower, el futuro presidente, expresaron en privado serias dudas, creyendo que usar la bomba era, en ese punto, militarmente innecesario. Japón, sabiéndose derrotado, ya buscaba una salida. Es cierto que habían contactado a la Unión Soviética, que todavía era neutral en el Pacífico, para que mediara un acuerdo de paz. Pero seamos claros, el gobierno japonés estaba fracturado. No había una oferta clara de rendición incondicional, que era la única condición que los aliados aceptarían. Aún así, estaban buscando una puerta de salida. La pregunta es, ¿por qué Estados Unidos decidió cerrarla de un portazo atómico? Y es aquí donde la historia da un giro de 180 grados y entra en escena el verdadero protagonista de esta historia, la Unión Soviética. La desconfianza entre Estados Unidos y la URSS era ya una bestia palpable que se sentaba en medio de cada negociación. En la conferencia de Potsdam, en julio de 1945, mientras se decidía el futuro del mundo, Truman recibió un mensaje secreto. La prueba de la bomba en el desierto de Nuevo México, el proyecto Trinity, había sido un éxito. Imagina la escena. Truman se acerca a Stalin y le menciona, casi como si nada, que posee un arma de una inusual fuerza destructiva. Stalin, que ya lo sabía todo gracias a su red de espías, fingió no darle importancia. Pero en ese instante, el equilibrio de poder del planeta se había roto para siempre. De repente, Estados Unidos ya no necesitaba a los soviéticos para derrotar a Japón. De hecho, su participación se convirtió en una amenaza. Stalin había prometido entrar en la guerra contra Japón 3 meses después de la derrota de Alemania. Eso significaba que a mediados de agosto, el Ejército Rojo se lanzaría sobre Manchuria, un territorio japonés. Si la URSS jugaba un papel decisivo en la derrota de Japón, reclamaría su parte del pastel. Influencia en la reconstrucción de Asia, tal como lo hizo en Europa del Este. Para Washington, un escenario así era inaceptable. La bomba atómica dejó de ser solo un arma militar. Se convirtió en una ficha de póker, una herramienta de poder para diseñar el mundo que vendría después. El corazón de la decisión. La prueba definitiva está, como casi siempre, en el calendario. a 2.900 kilómetros de profundidad de la verdad.
6 de agosto. Cae la primera bomba sobre Hiroshima. Japón, en shock, no se rinde de inmediato. Luego, observa lo que pasa el 9 de agosto. Ocurren dos cosas. A primera hora de la mañana, Stalin cumple su promesa. El ejército rojo invade Manchuria con una fuerza arrolladora, aniquilando al ejército japonés. Horas después, no días, horas después, Estados Unidos lanza la segunda bomba sobre Nagasaki. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué no esperar a ver el efecto completo de la invasión soviética? Hoy en día existe un intenso debate entre historiadores y muchos sostienen que fue este movimiento de Stalin, la invasión de Manchuria, el verdadero jaque mate para Japón. La élite japonesa temía una ocupación comunista mucho más que una americana. El bombardeo de Nagasaki, entonces, se revela no tanto como un golpe de gracia para Tokio, sino como un mensaje brutal y directo para Moscú. Era la demostración de que Estados Unidos no tenía solo una bomba, sino un arsenal. Y la elección de las ciudades es inquietante. Si bien Hiroshima y Nagasaki tenían importancia militar y logística, también es un hecho que habían sido preservadas de los bombardeos anteriores. Eran lienzos en blanco, laboratorios perfectos para demostrarle al mundo y sobre todo a Stalin el poder absoluto de esta nueva arma que reescribía las leyes de la guerra y el poder. Conclusión. Así que, ¿cuál es la verdad? La respuesta es que la bomba atómica no fue solo un arma para terminar una guerra, sino una declaración de intenciones para empezar la siguiente. Las cenizas de Hiroshima y Nagasaki no solo marcaron el fin de la Segunda Guerra Mundial, fueron el amanecer helado y radiactivo de la Guerra Fría. No se trataba solo de salvar vidas americanas, sino de asegurar la hegemonía de Estados Unidos y enviar un mensaje inequívoco a la única otra superpotencia que quedaba en pie. La historia oficial es cómoda, pero la verdad es un océano de fuego, un infierno de fuerzas geopolíticas que nos recuerda que las decisiones más importantes rara vez son simples. Pero esta es una de las grandes encrucijadas de la historia. ¿Qué opinas tú? ¿Fue una decisión brutal pero necesaria para salvar vidas? ¿O fue la primera y más fría jugada de la Guerra Fría? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te fascina explorar los límites de la historia que nos contaron, suscríbete, porque tu curiosidad es el motor que nos impulsa a hacer estas preguntas. Y si esto aún te parece poco, haz clic aquí y te cuento qué pasaría si viajaras al centro de la Tierra.